Vox Mundi Web Radio presenta Latinoamérica en vivo. Noticias, entrevistas, comentarios a través de Vox Mundi Web Radio. El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con la diáspora salvadoreña residente en Italia. La reunión tuvo como objetivo fortalecer los vínculos entre el gobierno y los salvadoreños que viven en este país, escuchar sus inquietudes y compartir los avances que el Ejecutivo considera haber alcanzado en áreas como seguridad, desarrollo económico y proyección internacional del país, dando ejemplos concretos de este avance. Durante el encuentro, Ulloa destacó el papel de la comunidad salvadoreña en Italia como un puente entre ambos países y reconoció su contribución tanto en la sociedad italiana como en la comunidad de El Salvador. Representantes de las diásporas hicieron preguntas que el vicepresidente respondió con amplitud. La reunión formó parte de una amplia agenda en Roma que concluyó encuentros con autoridades italianas, organismos internacionales y representantes parlamentarios para fortalecer las relaciones entre El Salvador e Italia. Vox Mundi Web Radio estuvo presente en este encuentro con la comunidad. Uno de los principios fundamentales en la administración pública es que los funcionarios estamos obligados a rendir cuentas ante la sociedad, ante los ciudadanos. Y eso es lo que yo vengo a hacer ahora, a hacer una rendición de cuentas, a comentarles qué es lo que hemos hecho, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se piensa hacer para nuestro querido país. En primer lugar, quizá vale la pena tomar como un punto de partida el discurso del señor presidente el 1 de junio de 2024. Muchos de ustedes recordarán que ese día, cada 1 de junio de cada 5 años, hay un cambio de gobierno. Este 1 de junio de 2024 terminaba el primer mandato del presidente Bukele y se iniciaba el segundo mandato. Y fíjense que estoy usando la palabra el segundo mandato porque no era la reelección de él, sino que era el segundo mandato que la Constitución le permitía hacer para poder continuar a la dirección del país. Y eso va a cambiar, porque este próximo 1 de junio de 2027 va a haber una nueva reunión del pueblo con el presidente, donde él, si sale electo, va a iniciar su tercer periodo. Ahí sí va a ser reelecto para un tercer periodo. Va a ser de 6 años, porque eso es lo que la Constitución, la reforma reciente, se ha aprobado. 6 años era lo que duraba la presidencia de la República en nuestra Constitución de 1950. Y así fueron electos los gobiernos de esa década hasta 1962, que se cambió para 5 años y se ha mantenido durante 5 años, pero a raíz de la reforma que se hizo para que el presidente pudiera ser reelecto, él podía haber extendido el periodo un año más de los 5 que estaba siendo electo, pero decidió recortarlo a 3 años, porque con eso vamos a armonizar y a sincronizar los ciclos electorales. Todos sabemos que los alcaldes y los diputados son electos para 3 años. Cuando el presidente era electo para 5 años, había una distorsión y estábamos en elecciones casi permanentemente, porque había elecciones municipales, luego las legislativas y luego venía la presidencial, y se decidió en una visión no solo de economía política por los costos de una elección, sino para sincronizar los periodos de todo el funcionariado del Estado, de los cargos que son electivos. Entonces ahora que va a estar 6 años la presidencia y cada 3 años se va a elegir una nueva asamblea legislativa, vamos a tener la oportunidad de tener elecciones de medio término, o sea pues que a los 3 años de estar el presidente en el ejercicio van a haber elecciones, y si él ha hecho bien las cosas, el pueblo le va a dar su respaldo eligiendo los diputados que necesiten en la asamblea legislativa. Si no lo ha hecho bien, el pueblo tiene la oportunidad de elegir a la oposición o a otros
diputados para que se pueda corregir en la visión del Ejecutivo. Esas son las elecciones de medio término, que no se podían hacer cuando eran 5 años y 3 años. Luego viene la elección de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte son electos para 9 años, pero cada 3 años se va renovando. Entonces, cuando hay una nueva asamblea legislativa, se eligen 5 magistrados de los 15 que tiene la Corte, porque se va renovando por tercios. Eso le permite, y es lo que tenemos hoy, por eso quería empezar por ese diseño institucional, para que podamos todos entender qué país tenemos y hacia qué rumbo vamos. Porque en un país en el cual el Ejecutivo tiene una visión, el Legislativo la comparte y el Judicial aplica las normas para el desarrollo del país va por buen rumbo. Hemos visto en otros países donde el gobierno y los congresos pasan en disputas permanentes. Bueno, de hecho nos pasó a nosotros. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2019, habían habido elecciones en el 2018 de diputados. Entonces tuvieron 3 años, del 2018 al 2021. Fue los primeros 2 años del 2019, el 2020 y hasta la mitad del 2021 casi no pudimos hacer nada. Porque todas las iniciativas que presentaba el gobierno, el presidente, las bloqueaba la Asamblea Legislativa. Y la Corte Suprema la declaraba inconstitucional. Pasamos 2 años en ese problema. Incluso en los peores momentos del COVID-19, cuando el presidente, por ejemplo, a través del ministro de Salud, que se dice la Constitución, puede decretar una cuarentena por razones de salud, sanitarias, es un recurso que tiene el Ejecutivo. Fue cuando se decretaban las cuarentenas para el COVID en algunas regiones, para que el COVID, que ya estaba a nivel comunitario, no se reprodujera, era declarada inconstitucional. Y los ministros estaban todo el tiempo convocados a una asamblea legislativa que era dominada por los 2 partidos que habían gobernado el país desde la firma de los acuerdos de paz. O sea, fueron 30 años desde que se firmaron los acuerdos de paz hasta el 2019, en que nuestro país, todos ustedes lo saben, estuvo gobernado 20 años por un partido, tuvo 4 gobiernos consecutivos, y luego 10 años por otro partido que tuvo 2 gobiernos consecutivos. Entonces esos 30 años son las 3 décadas que nos llevaron primero a ser catalogados como uno de los países más violentos del mundo. En 2015 un periódico inglés publicó El Salvador, la capital mundial del homicidio. Ese año había sido un año fatal. Solo ese mes de agosto de 2015 se habían asesinado más de 930 compatriotas. O sea que cada día se asesinaban 30 salvadoreños. Cada hora se asesinaba más de un salvadoreño. Y eso es lo que recibimos de esos 30 años. Pero además, una corrupción exponencial que ha llevado a que, si miramos para atrás, de los presidentes que estuvieron antes del presidente Bukele, vemos que los 2 últimos se fueron a Nicaragua, fugitivos, con más de 500 millones de dólares. Mauricio Funes estaba condenado por 351 millones y Sánchez Serén por 186 millones. O sea, más de 500 millones de dólares en esos 2 gobiernos que nos precedieron. ¿Cuántos hospitales se hubieran hecho? ¿Cuántas escuelas se hubieran reconstruido? Pero atrás de ellos, los otros gobiernos del otro partido. El último presidente, Tony Saca, está preso. Ya lleva más de 8 años de estar preso, acusado de 300 millones en juicios en los que se le comprobó la culpabilidad. El anterior a él, Paco Flores, murió en un proceso de corrupción. Y el anterior, y si vamos hasta Cristiani, pues de fugitivo se fue del país por todos los bienes que mal habidos y que ahora están siendo recuperados por el Estado. Pues bueno, eso era el régimen que nosotros heredamos, así decimos, el país, y en esas condiciones la institucionalidad había sido creada, mantenida y consolidada por los 2 partidos que se repartían las instituciones del Estado. La gente se dio cuenta, el pueblo vio que no se podía avanzar en esas circunstancias
Y en las elecciones del 28 de febrero de 2021, de una forma espontánea, libre y totalmente democrática, eligió el número de diputados del partido del presidente, lo que le permitió, a partir del 1 de junio, 1 de mayo, porque la Asamblea Legislativa toma posesión cada 1 de mayo, cada 3 años. Pues el 1 de mayo del 2021 entró la nueva legislatura, los diputados que habían sido electos en febrero. Y a partir de ahí es donde empieza la historia nuestra. Porque en ese momento se tomaron las grandes decisiones desde la Asamblea Legislativa para ir corrigiendo poco a poco todo lo que eran los obstáculos, eran los problemas, eran las falencias que tenía el sistema. Y se empezaron a tomar esas grandes decisiones, dentro de ellas aprobar un empréstito de 109 millones que el gobierno había obtenido del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCE, para implementar el plan de control territorial. O sea, para asegurar los recursos que nos permitieran derrotar las pandillas, y que lo habíamos conseguido en el 2019. Y durante 2019 y 2020 la Asamblea Legislativa no lo ratificaba. Cuando se les pedía a los diputados, porque un empréstito internacional no solo lo firma el gobierno lo firma, lo aprueba, pero tiene que ser ratificado por la Asamblea Legislativa. Pues esa Asamblea Legislativa, electa en 2018, no lo quiso aprobar. Entonces hasta 2021 lo aprobaron, y entonces empezamos a equipar a nuestras fuerzas del orden, a comprarles los uniformes adecuados, chalecos antibalas, equipos de comunicación, es decir, todo lo que se necesitaba para enfrentar y derrotar a las estructuras criminales que ya dominaban casi todo el territorio, que gobernaban, que eran los que decidían, que eran los que mandaban en las comunidades, y donde el Estado, el gobierno estaba ausente. O sea, prácticamente había perdido la soberanía del gobierno en las comunidades. Quienes mandaban eran las pandillas. Entonces, esa parte se fue trabajando poco a poco, se implementó el plan control territorial. Es un plan de 7 etapas. Ahorita estamos en la número 6, en la 6ª. En su momento la puedo comentar porque eso es el momento importantísimo donde estamos reconstruyendo el tejido social de las comunidades, recuperando los espacios públicos, devolviéndole la paz y la armonía a las comunidades. Pero en fin, esa parte de la historia queremos que siga presente para no olvidarla, para que no volvamos a tener ese pasado terrible, sangriento, ser conocidos en el mundo por esa, en las páginas rojas, cuando se incendió un autobús con toda la gente adentro, cuando se masacró a los trabajadores de una empresa telefónica, es decir, esas eran las noticias de El Salvador durante todo ese periodo. Ahora, a partir de ese discurso del 1 de junio, cuando el presidente Bukele dice, hemos ganado la guerra contra las pandillas, hemos logrado el milagro de la seguridad, ahora dice, nos toca trabajar para lograr el milagro del desarrollo económico. Y lanza un plan de 6 etapas, estamos en la 3ª. Y a partir de ahí es que empieza ya otra historia, la que queremos contar, la que estamos planteando en el mundo, porque El Salvador empieza a ser citado en el mundo como una conmutación diferente, como un modelo. Incluso en muchos países se habla del modelo Bukele, es decir, cómo el presidente, con ese liderazgo que ha mostrado nuestro presidente, logra poner orden en su país, logra sacudirse el flagelo de la violencia que tiene agobiada a muchos de nuestros países hermanos. Ustedes ven en México, ven en Ecuador, ven en Perú todas las noticias de la violencia que está agitando la vida social y que está llevando tanto luto y tanto dolor a estas naciones. Entonces ya nuestro modelo, que en principio era únicamente el modelo de seguridad, empieza a verse de otra manera. Yo he tenido oportunidad, no solo aquí en Italia, sino en otros países donde los he visitado, de vernos a nosotros como pioneros en otras áreas. Ya no solo la seguridad. En este momento, El Salvador ha logrado
ser el país que más creció el año pasado en turismo. Es de los 5 países a nivel mundial que más crecimos en turismo. Y en la región el que más crecimos. Pasamos de los 4 millones de turistas. En su mejor momento, Costa Rica, que era el país que más traía turistas, nunca llegó a pasar de los 3 millones. Nosotros hemos tenido 4 millones de turistas el año pasado. Y son ellos los que salen a dar la versión de lo que han vivido, de su experiencia. Son ellos nuestros mejores embajadores, porque son ellos los que dan sus testimonios. Pero además del turismo, que bueno, si ustedes ven en los periódicos, hace 2 o 3 días acaba de atracar otro crucero en el puerto de Cajutla. ¿Cuándo en mi vida había visto yo que llegara cruceros a El Salvador? Si ahora es una práctica turística que está desarrollándose. Para poder atender toda esa demanda hemos tenido que hacer una gran obra, una gran inversión en la obra pública, mejorar las carreteras, mejorar las condiciones de las comunicaciones. Se está construyendo un nuevo aeropuerto, ya lleva más de un 40% de la construcción. En fin, hay un nuevo rostro del país. El centro histórico, que hace 5, 6, 7 años nadie podía ir al centro histórico porque estaba totalmente ocupado por la violencia, eran las maras que controlaban ahí. Ahora se ha vuelto un centro de atracción por la belleza histórica que estaba oculta del Palacio Nacional, la Catedral, el Teatro Nacional, la construcción de la nueva Biblioteca Nacional. Es decir, es un centro de atracción que en estas últimas fiestas que tuvimos en la Semana Santa reunió más de 200.000, 700.000 personas pasaron a visitar el centro histórico. Entonces ese país está siendo atractivo para que muchas industrias dedicadas al turismo vean una tierra de oportunidad en El Salvador. Pero además de eso, hemos sido pioneros en las fintech, por ejemplo, en las finanzas de tecnología, porque en la era digital todo indica que la digitalización de los procesos y de las formas de hacer negocio van a ser de manera digital. Y por eso fuimos el primer país en el mundo en decretar una ley que reconocía a una criptomoneda, el Bitcoin, como moneda de curso legal. Y eso nos permitió posicionarnos en un mundo de las finanzas digitales que atrae a muchos inversionistas a nuestro país. Hasta el 15 de este mes hubo una reunión internacional de Bitcoiners. Hemos tenido, bueno, ayer, antier, había una feria de inteligencia artificial. Es decir, El Salvador es un referente en este mundo de la economía digital. La Comisión Nacional de Activos Digitales ha permitido que ya más de 60 empresas internacionales se vayan a certificar a El Salvador, incluyendo la Tether, que me imagino ustedes conocen, que es uno de los cofundadores, de los dueños, que quizás el hombre más rico de Italia, haya decidido irse a instalar a El Salvador. Ya tienen una oficina en El Salvador y están con una serie de proyectos de inversión importantísimos. Eso pues ese es el nuevo país que estamos presentando. Cuando nosotros llegamos al gobierno, nosotros importábamos de Guatemala el 20% de la energía que se necesitaba en el país. 5 años más tarde, dejamos de importar energía de Guatemala y nosotros estamos exportando energía en el mercado energético centroamericano. Y cambiamos la matriz energética, que era en base a los combustibles fósiles, al fuel y todas esas cosas que son contaminantes, y hemos pasado a crear una matriz energética basada en energías limpias, en energía solar, en energía eólica, en biomasa, en energía hídrica y la más importante, porque no tenemos petróleo, pero tenemos geotermia. O sea, los volcanes nos dan esa energía que no la hemos explotado, menos del 2% de lo que explotamos con los 2 pozos que hay, el de Berlín y el de Huachapán. Pero pronto se van a inaugurar 4 pozos más, 3 en Chinameca y 1 en San Vicente. Y la idea de hacer la ciudad Bitcoin, que lanzó el presidente, cerca del nuevo aeropuerto, en las faldas del volcán Conchagua, en la Unión,
que va a ser alimentado justamente por la energía del volcán. Ya se están elaborando los bonos volcán para poder tener financiamiento y construir esta ciudad. Y así pues hay muchísimas cosas. Ayer inauguraba el presidente, que ustedes lo vieron en las noticias, otro hangar de Aeromán. Y como decía él, es el hangar más grande del mundo. Si vemos todo el complejo de los 5 o 6 hangares que hay para dar mantenimiento a los aviones. Entonces ya El Salvador es noticia, es referencia por los éxitos que estamos teniendo. Y yo creo que eso es lo que nos debe llenar de orgullo y sentirnos parte de ese pueblo que, me lo decían varias personas, sobre todo en Estados Unidos, cuando nos tocó en 2024 ir a hablar con nuestra diáspora para que apoyaran el segundo mandato del presidente, y lo hicieron de tal forma que rompimos el récord mundial de voto en el exterior. Más de 330.000 salvadoreños votaron desde el exterior, de un padrón de cerca de 1 millón, o sea, más del 33%. En términos relativos, ningún país en el mundo ha alcanzado esos récords. El que más votación tenía era la República Dominicana, por toda su gente, porque ellos eligen diputados fuera del país. 2 diputados en Estados Unidos, 1 en España, 1 en Panamá, donde tienen ellos comunidad fuerte, eligen diputados. Por eso es que tenían una tasa alta de participación, pero no pasaron de 200.000. Nosotros llegamos a más de 330.000 gracias a esa participación de toda la diáspora en todo el mundo, pero básicamente en Estados Unidos. Y lo que les decía, cuando yo estaba con ellos, me decía, qué orgullo ahora decir que somos salvadoreños, porque antes decíamos que éramos mexicanos, que éramos portugueses, porque nos daba pena de que nos dijeran salvadoreños y dijeran de la Mara. Es decir, era casi motivo de vergüenza, hoy es motivo de orgullo. Y eso es lo que yo quiero pues, compartir con ustedes, porque El Salvador, el presidente, el gobierno, sus instituciones no tendrían ningún sentido si no es para servir a la comunidad, para servir a todos los ciudadanos, tanto los que están en el exterior como los que estamos en el interior del territorio nacional, porque somos un mismo pueblo, una sola unidad, una sola familia. Y eso es el motivo de mi visita y de esta tarde poder compartir con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué podemos hacer nosotros como diáspora a contrarrestar a tantas críticas de los medios o las que llamamos las famosas ONG, ¿no? De que tantas críticas pues, hacia nuestro presidente, hacia el gabinete que tenemos nosotros en El Salvador? Así que si me puede pues, aclarar alguna cosa de esta, cómo podemos hacer nosotros como diáspora para contrarrestar a todas esas críticas negativas hacia el gobierno. Y ahí la otra pregunta pues sería, nosotros como diáspora, pues, ¿qué beneficios se vienen o qué beneficios podemos obtener nosotros como diáspora para un poco hacerles conocer a los demás amigos salvadoreños aquí en Italia? Yo me siento contento, digamos, de lo que está sucediendo pues, en El Salvador. Me siento beneficiado que tengo la oportunidad de ir casi cada año y veo esa gran diferencia que se vive, pues, que uno quisiera ya regresar pues, a disfrutarse del bienestar que se vive pues, en El Salvador. A mí, pues, desgraciadamente todavía me faltan 5 años de trabajo aquí en Italia, pero espero con ansia pues, que pasen estos 5 años para regresar a mi querido El Salvador. Gracias. Creo que una forma de comunicarnos en los países, ahora pues que tenemos acceso en tiempo real a través de la tecnología, de los chats, de correos electrónicos, en fin, hay tantos medios que nos pueden permitir estar comunicados, pero buscar siempre la institucionalidad, buscar los consulados, buscar la embajada, a través de nuestros cónsules, nuestros embajadores, se ha dado una instrucción de poder estar siempre pendientes de la comunidad, estar atentos a sus necesidades, estar prestos a dar cualquier tipo de atención. Y una de las ideas de este nuevo periodo de la diáspora, ustedes saben, acabamos de nombrar a la nueva vicecanciller encargada de la diáspora y movilidad humana,
la licenciada Patricia Godínez, que estaba de embajadora en Suecia, hasta ahora ella haciendo estos recorridos para ir buscando la interacción de nuestra comunidad en los países. Yo creo que eso es lo que se podría hacer para tener esa comunicación entre nosotros. Con respecto a la otra pregunta, ¿qué hacer con estas críticas, esta narrativa negativa que vemos en algunos medios y que son reproducidas a partir de lo que estas ONGs informan? Yo siempre he dicho una cosa, la mentira tiene piernas cortas y la verdad siempre la alcanza. Ellos han difundido una serie de mentiras, medias verdades, han tratado justamente de opacar toda la lucha que se hizo desde la presidencia, desde nuestras fuerzas del orden, para poder llevar esa paz y esa tranquilidad a las comunidades, devolverles esa armonía, devolverles las casas inclusive. Ustedes saben que solo en la Campanera se han devuelto 3.500 casas que se las habían tomado las pandillas, y a nivel nacional son más de 8.000 las viviendas que hemos devuelto a sus propietarios, que habían sido tomadas por los pandilleros. Entonces, los hechos son los que van hablando por sí solos. Estas ONGs viven de eso, o sea, no viven para los derechos humanos, viven de los derechos humanos, o sea, viven justamente de estar creando toda esta narrativa para poder seguir obteniendo fondos. Pero cuando la gente llega al país y puede constatar la verdadera vivencia que tiene la población, entonces se cae la idea de que hay una dictadura, porque lo que siempre están diciendo es que hay una dictadura en el país. La gente va, mira, y lo que ve pues es la más completa y absoluta libertad, y al revés, la dictadura que se vivía en los tiempos de las pandillas era la que obligaba a las familias, a las personas a estar encerradas en sus casas, a que los niños no salieran a la calle. Es decir, no se podía tener libertad en ese periodo. Ahora es todo lo contrario. Los niños andan en las calles, en las horas nocturnas sale la gente a cualquier hora, en cualquier parte del país, y esa es la seguridad, es la que tiene en este momento al país posicionado como el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Esto no es un dato que lo estamos inventando, esto está registrado por las estadísticas, que somos el país más seguro de todas las Américas. Entonces, a los que vivían de reportar hechos, como en el caso de este periódico El Faro, que ha vivido todo el tiempo de estar reportando y conviviendo con las pandillas, se les acabó el negocio. Entonces ahora tienen que generar otro tipo de reportes que, como digo, a veces son mentiras, falsedades, y a veces son medias verdades. Por ejemplo, hace poco me preguntaban cuándo iban a liberar a Ruth López, decía, que una luchadora de los derechos humanos que está presa porque criticaba al gobierno y que injustamente la tienen tenida y están violando sus derechos humanos. Entonces yo le contestaba, mire, yo conozco a López desde que regresó al país ya como abogada, empezó a trabajar en el gobierno del FMLN, estuvo 10 años como funcionaria del gobierno del FMLN, ella era la abogada asistente directa de Eugenio Chicas. ¿Ustedes se acuerdan? Eugenio Chicas era el presidente del Tribunal Supremo Electoral y después pasó a ser el vocero del gobierno de Sánchez Serén. Pues bueno, Eugenio se le ha abierto un proceso, está detenido, lleva ya casi 2 años detenido por un proceso de peculado, de corrupción, y cuando se le capturó, pues nadie protestó porque los cargos eran bastante obvios, igual que los de muchos otros funcionarios, ¿verdad? Y no solo del partido FMLN o del partido Arena. Hoy este día, si ustedes ven, sale la noticia de que se ha condenado por corrupción a un miembro del gobierno del presidente Bukele, al licenciado Cristian Flores, que era el comisionado de asuntos estratégicos, por corrupción, porque les pedía mordidas, sobornos a empresarios para darles contratos en reconstrucción de escuelas. Está condenado. O sea, pues que la lucha contra la corrupción no ve colores políticos
ni de partido, es contra todo el que tenga indicios de corrupción. Entonces el caso de Eugenio era eso. Claro, en las investigaciones posteriores se fue buscando las evidencias y se encontró pues que su abogada, era Ruth López, estaba vinculada a ese caso. Y en ese momento pues fue detenida y está en prisión como muchos de los procesados por corrupción. Y yo les decía a estos amigos, primero, no fue una defensora de derechos humanos, como dicen, de toda su vida, porque en los 10 años que estuvo en el gobierno del FMLN, cuando ocurrieron estas masacres, cuando se dio el incendio del bus, cuando hubieron 41.000 asesinados, ella no se puede defender a ninguno, ella era parte de ese gobierno. Ella aparece ya como trabajando en derechos humanos cuando el FMLN pierde las elecciones en el 2019 y muchos de los funcionarios se van a trabajar a ONGs o se van del país. Entonces ella se va a trabajar a Cristosal y de ahí empieza ya a ser la defensora de derechos humanos, pero los 10 años anteriores no. Y además no está detenida, les decía, por razones políticas ni por su forma de pensar o por criticar al gobierno. Está detenida por un delito de corrupción. Y les decía yo a ellos, ¿ustedes quieren que ella vaya para su casa? Es muy fácil, que devuelva el dinero que se le pide y lo devuelve al tribunal y sale. Eso pasó con por lo menos 3 ministros del FMLN. El ministro de Hacienda, el ex ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, la ex ministra de Salud, Violeta Mengíbar, y la viceministra de Educación, Erlinda Handal, la hija de Chafik Handal. Claro, como era la hija de Chafik Handal, cuando lo capturaron dijeron que era por razones políticas, que era perseguida política, que el gobierno estaba persiguiendo políticamente a los opositores, pero ellos fueron conscientes, devolvieron el dinero que se les pedía y se fueron, están en su casa. Entonces no hay que haber una persecución política, es una lucha contra la corrupción, y los que están condenados o están acusados pues tienen la oportunidad judicial en tribunales de probar o su inocencia o de restituir lo que se les está reclamando y sale. ¿Por qué? Porque la idea, y eso lo dijo el presidente en la campaña de 2018, ¿verdad?, hizo dos grandes líneas de acción. La primera dijo, el dinero alcanza cuando nadie roba. Y así se puso en la presa que se construyó, que había costado, empezó a construir la arena, pasó el FMLN, empezó costando 130 millones y se terminó con más de 700 millones porque esa era una fuente de corrupción. Y ahora, cuando se inauguró, se puso ese rótulo en la presa. El dinero alcanza cuando nadie roba. Y la segunda era, van a devolver lo robado. Y eso es lo que se está haciendo. A Cristiani, por ejemplo, ya se le intervinieron bienes por más de 80 millones. Ahora están en manos del CONAP, que es el Consejo Nacional de los Bienes que se intervienen. A Tony Saca se le intervinieron viviendas, se le intervinieron una cantidad de bienes y así, para que el Estado pueda recuperar lo que se le sacó de manera ilegal y como una forma de la corrupción del pasado. Así que lo que hay que hacer es, cuando uno le pregunta sobre qué piensa de las acusaciones de dictador, de autoritario del presidente, o que en el país se violan derechos humanos, él lo dijo con claridad: mírenlo al revés. Ustedes están defendiendo los derechos humanos de los pandilleros, de los corruptos. Vean lo que hemos hecho nosotros. Salimos en defensa de los derechos humanos de toda la población, porque la que estaba bajo ataque, la que sufría todo el dolor, la tragedia de los asesinatos, las extorsiones, las violaciones, era el pueblo en su conjunto. Entonces ahora ese pueblo está liberado, está libre y está satisfecho, está tranquilo. Senador y señora cónsul, y bienvenido vicepresidente de la Nación de El Salvador. Para mí es un honor verlo nuevamente, ya que estuvimos en la reunión antigua, y doy fe de todo lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele, porque yo vengo desde la colonia Dina, donde allí había muchos muertos, y nuestro presidente entró a esa casa
la colonia Dina para poner, cuando era él diputado, o no, era alcalde, en verdad, alcalde, y él dijo un proyecto por día, y ese proyecto por día lo hizo, y mi colonia cambió. Me vine por la misma situación que estaba muy duro en El Salvador, pero ahora me dan ganas de irme, pero ya mi vida está aquí. Aparte de eso, doy gracias a Dios por todo el cambio que está viviendo mi familia allá. Doy gracias a Dios también porque se puede ver un respiro para nuestra gente que estuvo fuera por tantos años. Y también lo que quiero decir es que todo lo que se mira, el italiano también lo observa. Nuestros connacionales que son esposados con italianos han regresado y han dicho en verdad. Soy testimonio también porque tengo un restaurante ahora, y ese restaurante Cuscatán da la bienvenida a todos nuestros compatriotas de todas las partes de toda Europa. Han venido de Turquía, de Francia, han venido de diferentes partes como de España, y doy gracias a Dios por eso, porque el salvadoreño cuenta lo que vive El Salvador. Y lo que quiero decirle aparte de eso también es que nosotros aquí queremos que nuestro presidente también apoye las casas comercializadoras que viven con un poco de miedo, quizás porque no quieren crecer. No porque no quieren crecer, sino porque no hay un puente en sí que pueda hacer así como se hacía en El Salvador. Ferias de empresas que llegaban a El Salvador. Deberían de hacer también ferias de El Salvador para que lleguen a Italia. Por lo menos las empresas, como muchas que son grandes ahí en El Salvador, traer los productos salvadoreños y traerlos para que podamos consumir nosotros, porque añoramos también nuestra patria. Así que yo le digo gracias por estar aquí y que Dios también nos tenga con bien. Gracias a ustedes. Que su fuerza para ser hoy el país más seguro en el mundo, mencionó usted que es la policía. Quisiera hacerle la pregunta, es ¿cómo es que ustedes identificaron que efectivamente era necesario dotar a esta institución de todo el material para precisamente contrarrestar este flagelo como es la delincuencia, la criminalidad organizada y todo lo malo que existía en El Salvador? También lo escuché mencionar sobre los 7 u 8 pasos o etapas en el que se trazaron como una política de Estado. ¿Cuáles son esos 8 pasos o esas 8 etapas de políticas que fijaron ustedes? ¿Y cómo es que estructuraron e identificaron que la policía era esa fuerza que necesitaban o que necesitaba dotar de instrumentos, de material? ¿Cómo es que identificaron para que sean ellos quienes pongan en el pecho por toda la ciudadanía salvadoreña? Gracias. Gracias, sí, mire, en efecto, el Plan Control Territorial, les decía, tiene 7 etapas. La primera fue la de recuperar el control del territorio, o sea, llegar al territorio y quedarse ahí para garantizarle a la población la presencia del Estado y de la seguridad. Luego vino otra etapa que era la de devolver los servicios sociales a la población, porque tanto en educación como en salud era totalmente deficitario. En educación las escuelas eran controladas por las pandillas, ahí reclutaban niños, jóvenes, ahí se vendía droga, lo usaban para las extorsiones, es decir, la escuela no era segura, los profesores tenían temor y muchos profesores fueron asesinados por pandilleros. Entonces, los centros de salud igual, los centros de salud, los doctores tenían temor para llegar, a las enfermeras o los pacientes, porque sabían que estaban los pandilleros y extorsionaban a los profesionales de la salud o a los pacientes que llegaban. Entonces, devolver esos servicios sociales de calidad
fuera el siguiente paso. Y vinieron otros, el tercer paso justamente fue el de dotar de recursos a las fuerzas del orden. Porque cuando nosotros llegamos, la policía primero estaba corrompida. Habían policías que estaban vinculados a los pandilleros. Por eso la gente no confiaba en la policía. Porque cuando iban a poner una denuncia, no había regresado la persona a su lugar cuando ya el pandillero sabía quién lo había ido a denunciar. Entonces no había confianza en la policía. Ellos controlaban a estos agentes en las distintas estaciones policiales en todo el país. Entonces hubo que hacer esa limpieza en la policía para sacar a los malos elementos. Solo en la primera medida fueron como 250 agentes que fueron sacados de la corporación policial. Pero también la policía estaba en unas condiciones muy precarias. Había policías que andaban 3 balas en la pistola. Los vehículos no arrancaban, había que empujarlos. Andaban en condiciones físicas, de uniformes, de armamento inferior que los pandilleros. Los pandilleros tenían armas más modernas, tenían capacidad de movilización, de comunicación mejor que la policía. Entonces se identificaron estas necesidades y el tercer paso, o sea, la tercera etapa era darles a la policía todos esos recursos. Por eso les decía yo que el primer acuerdo de la Asamblea Legislativa fue ratificar el préstamo de 109 millones que se había obtenido del Banco Centroamericano de Integración Económica para dotar a los cuerpos de seguridad de los recursos. Se quedaron a comprarles chalecos antibalas, se les compraron un sistema de comunicaciones, se cambió la flota de vehículos, se compraron municiones, armamento moderno, se compraron vehículos especiales para combatir a las pandillas. Son 2 tipos de vehículos que funcionan como pequeños tanques, son los Yago y los Sandcats. Estos 2 vehículos son blindados, operan en la noche, tienen infrarrojo, funcionan con drones. O sea, pues se modernizó la fuerza de la policía. La siguiente etapa fue la que se llamó de extracción, que era cuando, lo ordenó el presidente, cuando se asesinó a un jornalero, un campesino en Comasagua, y fue tan brutal que el presidente se impresionó tanto que dijo: la vida de un campesino vale igual que la vida de un empresario o de un funcionario, y esto no va a quedar impune. Y se ordenó el primer cerco a todo el municipio de Comasagua, y ahí se capturó a toda una clica. Eran más de 200 pandilleros que funcionaban ahí, con un desplazamiento de 2.000 efectivos. Entonces, como se vio que era efectivo los cercos que se daban, se hizo otro cerco en Soyapan. Ahí se usaron 10.000 efectivos. Soyapan, ustedes saben que es la ciudad más populosa que tiene el país después de la capital. Ahí se capturaron más de 1.500 pandilleros con el cerco que se les hizo para que no se escaparan. Y luego algunos lograron escaparse y se fueron allá a la montaña, a los cerros, allá por Cabaña. Entonces se hizo el tercer cerco ya no de un municipio pequeño como Comasagua o de un municipio como Soyapan, sino de todo el departamento, porque se habían escondido en zonas montañosas, y es donde se usaba todo este tipo de vehículos. Entonces, esa era la otra etapa. Y la que estamos hoy, que yo les decía, que es la sexta, de las 7 es la sexta, es la de integración social, que es, el presidente llamó a Alejandro Guzmán, que tenía una fundación que se llamaba Forever, que trabajaba en las comunidades, con jóvenes, para que dirigiera esta nueva entidad que se llama la Dirección de Integración. Y a partir de ahí se han empezado a hacer una cantidad de programas dirigidos especialmente a los jóvenes para integrarlos en la sociedad. Se han ido reconstruyendo las relaciones en las comunidades que estaban rotas, estaban destruidas, familias que no se veían porque estaban en una zona controlada por una mara, no podían visitar a otro familiar porque
estaba en otra zona de Ultramar y no podía cruzarse porque los mataban. Entonces, todo eso ha empezado a trabajarse. Programas de becas, ya anunciaba el señor Goldman, un programa de 35.000 becas para jóvenes que puedan entrar a la universidad porque no tenían recursos. Entonces el gobierno ha hecho un convenio con 35 universidades privadas que están agrupadas en dos gremiales, CONARE, que es el Consejo Nacional de Rectores, y AUPRIDES, que es la Asociación de Universidades Privadas. A mí me tocó, por invitación de Alejandro, estar con todos los rectores para darle las gracias por esa disposición de abrir las universidades para que jóvenes de escasos recursos que no podían pagarse en una universidad privada tuvieran acceso. Y además, en una reunión en el gimnasio, anunció otras 15.000 becas para estudiantes de secundaria. Y así va una cantidad de medidas y de acciones que se van tomando para, en esta etapa de integración, poder reconstruir otra vez la familia, la comunidad, en todas las áreas que habían sido totalmente desarticuladas por la presencia de la mala. Así que eso es uno de los logros que hay. Y cuando comentaba la amiga de que él anunció lo de una hora por día cuando era alcalde, hace 6 meses anunció una nueva política que se llama 2 escuelas por día. 2 escuelas por día. Y ahí llevamos más de 500 escuelas que se han reconstruido o se han construido de nuevo. Porque cuando él presenta las imágenes de cómo estaban las escuelas cuando nosotros llegamos, en las condiciones que las encontramos, era prácticamente una vergüenza ver que iban niños, iban maestros. Ahora las escuelas son modelos. Tanto así que el presidente de Chile, el actual presidente, cuando fue electo, hizo una visita al país y el presidente lo invitó a que fuera a la inauguración de 70 escuelas un solo día, porque se hizo una conexión con todas las escuelas que estaban inaugurando y él físicamente en una, pero solo ese día se habían inaugurado 70. Y en otra emisión que hizo en cadena nacional, anunció otras 70 escuelas en un solo día. O sea, este proyecto de 2 escuelas por día ha ido avanzando aceleradamente. Y los recursos que se han utilizado, como decía él, el dinero alcanza cuando no se roba. O sea, pues que el dinero ha sido empleado justamente para eso. Y si ustedes vieron hace poco que una cadena nacional, hace menos de una semana, donde él anunciaba la segunda fase del plan Doctor SB. No sé si usted está familiarizado con el programa Doctor SB, que se inauguró en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado se lanzó la plataforma y cuando daba la conferencia con los doctores que estaban ahí presentes, dijo que ya había 1.100.000 consultas que se habían dado. O sea, en menos de 5 meses se le había dado una atención médica al pueblo a 1.100.000. Imagínense ustedes cuántos médicos se hubieran necesitado para dar 1.100.000 consultas en 5 meses, o cuántos hospitales. Entonces, ¿qué está haciendo él? Usando las tecnologías en beneficio del pueblo. Es más, él lo tituló: estamos construyendo el servicio médico más avanzado del mundo, porque ningún país hasta ahora ha podido dar ese tipo de servicios de la manera más eficiente. Y se demostró, porque lo demostró ahí, dar un ciudadano corriente entra a la plataforma, da su número de DUI, entra, hay un médico, da la consulta, si necesita medicamentos, le da una receta, va a una farmacia de las que están en la red y gratuitamente le da el medicamento. Y si acaso necesita un poco más de investigación, lo manda a hacer exámenes, va a un laboratorio de los de la red, igual gratuitamente le hacen los exámenes, él regresa y si el médico considera de que hay que remitirlo de un especialista, él mismo lo remite. 1.100.000 consultas en menos de 5 meses. Entonces, ese es el país que tenemos ahora, ese es el gobierno que está dando estos servicios y por eso pues muchos están regresando a El Salvador. Claro, que decía el amigo ahí que quiere regresar, le faltan 5 años. Otros que ya han ido a Estados Unidos
que cumplieron el sueño americano, ¿verdad? Que trabajaron duro, que educaron a sus hijos, que lograron hacer su ahorro, hoy han regresado a El Salvador a realizar el sueño salvadoreño, o sea, regresar a su tierra, regresar a su terruño, regresar a su comunidad. Y según el Banco Central de Reserva, tenemos reportado más de 1.000 millones de dólares de salvadoreños que han regresado a invertir en el país. Eso es lo que el presidente llama la migración inversa. O sea que la gente ya no está saliendo, sino que está regresando, y ha dado instrucciones para que se abran y se faciliten todas las condiciones para que la gente pueda regresar. Por ejemplo, hay una medida que si alguien regresa con maquinaria, con cosas que quiere llevar al país, hasta $70,000 no pagan impuestos de entrada. Y pueden llevar 2 vehículos y no pagan impuestos para entrar. Y hay además una línea con la banca en la que se le dice que tienen que ser flexibles con los salvadoreños, porque la banca no quería abrirles cuenta, mucho menos darles préstamos, porque no tenía ningún récord bancario. Entonces había una queja de muchos salvadoreños que querían regresar al país y los bancos no lo trataban bien. Ya todo eso se está corrigiendo, así que también esperamos que si algunos de ustedes desean retornar y quieren un sueño salvadoreño o quieren regresar al país, pues van a encontrar un país que los recibe con los brazos abiertos. Porque realmente nuestra amistad con el gobierno y el pueblo de Italia se remonta al siglo pasado. De hecho, estamos por celebrar un nuevo aniversario del primer país de América Latina que reconoció a la República Italiana, fue El Salvador. Y eso nos llena pues de orgullo, y para poder mantener esta amistad nos complace primero estar en esta institución que es el símbolo de la amistad entre Italia y América Latina, y segundo, tener la presencia distinguida de todos ustedes, de una representante de una de las zonas más lindas de Italia. Así que gracias, y espero pues que nos podamos ver dentro de poco. Como decía el embajador, ya el otro año son las elecciones, ustedes tienen un gran papel en la diáspora, en el mundo entero. Jugó un papel importante, porque si el presidente salió electo con el 85% de votos en El Salvador, en el exterior sacó el 98%. O sea pues que la gente que vive fuera del país tenía esa información, ese deseo y esa voluntad de demostrarle su apoyo y su respaldo. Esperamos que en estas elecciones, el próximo mes de febrero, ustedes se vuelquen nuevamente a las urnas y nos den el respaldo para que el presidente Bukele pueda seguir otro periodo más. Muchas gracias.